Hablemos algo de lo importante que es perdonar. Y por supuesto, el perdón hunde sus raíces en el amor. Por eso, si no hay amor, no hay perdón. Cuando tú decides no perdonar, es porque se te acabó el amor. Siempre que haya amor, habrá posibilidad de perdón. Siempre. Cuando comenzamos a estar bajitos de amor, el perdón se vuelve una tarea muy difícil de realizar. Pero cuando el corazón humano está lleno del amor de Dios, es muy fácil, es ágil perdonar. Hablando de agilidad y de facilidad para perdonar, eso es lo que significa indulgencia. Indulgencia es eso. Ahora que escuchamos que estamos en el año santo y que queremos ganar la indulgencia, es eso. La indulgencia significa facilidad para perdonar. Facilidad para perdonar. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a experimentar en este año santo. La facilidad que tiene Dios para perdonarnos, porque su amor es infinito. No es que Dios el año pasado no tuviera la facilidad para perdonarnos, ni tampoco que el próximo año ya no va a tener la facilidad para perdonarnos. Siempre tendrá la facilidad para perdonarnos. Pero este año santo se trata, a través de toda la pedagogía que usamos en la iglesia, se trata que nosotros tengamos esa experiencia. No es que Dios unos años sea más querido que otros. No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Solo que este año la iglesia usa una pedagogía especial para que nosotros experimentemos la indulgencia de Dios. Es decir, para que experimentemos la facilidad que tiene Dios para perdonar. Para Dios perdonar no es nada difícil, porque Él es el amor. Y cuando tú recibes ese amor de Dios, tu corazón está lleno de ese amor de Dios, entonces por supuesto es más fácil perdonar. Se vuelve más fluido el perdón, más ágil el perdón. ¿Y para qué perdonar? Ahora que somos hijos de una cultura pragmática, que siempre estamos buscando la razón de cada cosa, que queremos ver el propósito de las cosas. ¿Y esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve? Pudiéramos decir que desde el pragmatismo, el perdón, primero, sirve para estar en paz. ¿Sirve para qué? Para estar en paz. Para eso sirve el perdón, para estar en paz. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, tu alma recibe paz. Siempre que tú perdonas y eres perdonado y te perdonas a ti mismo, tu alma recibe paz. Siempre que usas el perdón en cualquier dirección, tu alma recibe paz. Porque el perdón nos pone a paz y salvo. Así decimos nosotros, el perdón nos pone a paz y salvo. Cuando muere alguien, cuando a ustedes se les muera un ser querido, yo les recomiendo que recuerden ese ser querido con paz. ¿Y cómo se recuerda un ser querido con paz? Un ser querido se recuerda con paz diciéndole en la oración a ese ser querido: perdóname, perdóname si te fallé. Y luego, te perdono si me fallaste. Y entonces desaparecen dos realidades que son muy ofuscantes para el alma: la culpa, el remordimiento, y la otra es el resentimiento. Entonces, cuando muera un ser querido de la familia, cuando ustedes estén ahí en la sala de velación,
o en el rito funerario, o en el sepelio, o en las exequias, ustedes van a orar diciéndole a ese ser querido, te perdono si me hiciste daño y perdóname si en algo falté o en algo fallé. Y después, a partir de esa experiencia, usted puede recordar ese ser querido con paz. Recordar ese ser querido con paz. Porque si no hay perdón, no es fácil recordar un ser querido con paz. Pensemos en una situación, en un evento interruptor de esos agresivos, de esos fuertes, de esos difíciles que se convierten en parteaguas. Un familiar abusó de ti cuando eras niño o cuando eras niña. Que no crean que son 3 o 4 casos. Es más recurrente de lo que imaginamos. Yo les confieso esto, cuando yo me ordené sacerdote o me ordenaron sacerdote hace 30 años, empecé a confesar y yo pensaba que el tema de abuso a menores en el ámbito familiar eran casos espontáneos o esporádicos y comencé a darme cuenta que no eran casos esporádicos y espontáneos, que eran más recurrentes de lo que yo imaginaba. Y es cierto. Entonces volvamos a este caso que es doloroso. Usted dice, bueno, ya se murió este tío, este primo mayor, el abuelo, el papá, ya murieron. Y yo tengo un dolor muy grande porque cuando yo era pequeña o cuando yo era pequeño, mi abuelo o mi tío o mi primo mayor o mi propio papá abusaba de mí, me manoseaba, me maltrataba emocional, sexual, psicológicamente. ¿Yo qué voy a hacer si ya se murió? Y la terapeuta me dice que debo de hablar con la persona que abusó de mí. ¿Yo con quién voy a hablar? Se puede hacer en la oración y decirle a ese ser querido, te perdono, te perdono, te perdono tu enfermedad, te perdono tu equivocación. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ver al agresor o al victimario no como una persona mala, sino como una persona enferma, como una persona equivocada. Y uno debe aprender a hacer esa transformación acá en la mente y en el corazón. No es malo, enfermo, equivocado. Le falta la sabiduría de Dios, está equivocado. Le falta la salud que viene de Dios, está enfermo. Y entonces ya no lo vamos a mirar como una persona mala, no. Vamos a mirar a esa persona con los ojos del amor de Dios. Siempre habrá que pedir a la hora de perdonar los ojos de Dios. Habrá que pedir el corazón de Dios. Habrá que pedir la mente de Dios para perdonar al otro con el corazón de Dios, con la mente de Dios, para mirar al otro con los ojos de Dios. Hay que hacer ese ejercicio permanentemente. Y entonces tú haces tu terapia espiritual, tu ejercicio espiritual, tu camino de fe, y te pones en camino para perdonar a ese ser querido y le dices siempre en oración, perdóname, te perdono. Porque no siempre es que el ser querido que ya murió me hizo daño, sino también puede pasar que yo le hice daño, que yo le hice daño. ¿Por qué? Porque no estuve ahí cuando más me necesitaba, porque me distancié, porque me ausenté, porque no apoyé, porque no ayudé. Eso pasa mucho cuando los papás envejecen y los hijos tal vez engreídos en su arrogancia juvenil, embebidos en su trabajo y en su vida profesional, se distancian y son ingratos con sus papás. Y ya cuando los papás mueren, los hijos caen en la cuenta. Uy, se acaba de morir mi padre, se acaba de morir mi madre y yo no estuve, y yo no la disfruté,
y yo no la ayudé, y yo la desprecié, y yo la olvidé, y yo me distancié, también hay que buscar la paz diciéndole a ese ser querido, perdón. ¿Diciéndole qué? Perdón. Diciéndole perdón. Un joven en dirección espiritual, en consulta espiritual, me preguntaba, me decía, padre, mi mamá sí me perdonaría, porque yo no fui bueno con ella, porque cuando enfermó yo me ausenté, me distancié, porque teniendo el recurso para ayudarla no la ayudé. Padre, ¿usted cree que mi mamá me perdonó? Yo le decía varias cosas. Mira, más allá de que yo crea o no crea, tú debes de decirle, mamá, perdóname, perdóname. Y sabes, ahora sí te voy a decir lo que creo. Creo que te perdonó. ¿Y saben por qué? Porque cuando muramos, amaremos como Dios ama, perdonaremos como Dios perdona, estaremos donde Dios está y conoceremos como Dios conoce. Amén. Amén. Dele la gloria a Dios por eso. Sí nos perdonan, pero hay que hacer el ejercicio. Sí nos perdonan, porque cuando usted muera, usted no va a estar al ladito de Dios. No diga esas bobadas. Usted va a estar en Dios. No es al ladito. Ay, que mi mamá debe estar al ladito de Dios. No, su mamá seguramente está en Dios. ¿Saben por qué, muchachos? Porque ahora en este plano, Dios es en nosotros. ¿Cómo? Dios es. Y cuando superemos este plano, nosotros seremos en Dios. O sea que nunca dejamos de ser en Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Segundo, ¿para qué perdonar? Por salud mental, por salud emocional, por salud física. Muchachos, miren, no es posible producir hijos sanos de familias enfermas. Nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran muy exitosos, que se tragaran el mundo, que fueran muy felices, que fueran muy equilibrados emocional, psicológica y mentalmente. ¿Quién no va a querer eso? Nosotros queremos que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros nietos sean inteligentes, brillantes, exitosos, felices. Pero eso no es posible si estos sobrinos, nietos e hijos no son el resultado de familias sanas. Solo las familias sanas producen hijos sanos. Y lo dice la palabra, al árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Por eso es tan importante la familia. Es el lugar seguro. El lugar seguro. Y si no hubo lugar seguro, hay que hacer las paces con ese lugar que no fue seguro. Hay que perdonar que en la infancia, que en la niñez, que en la adolescencia, que en la pubertad, que en la juventud, no tuve un lugar seguro para crecer. Eso hay que perdonarlo, eso hay que sanarlo. Y lo hace cada uno. A ti no te sana tu papá y tu mamá. A ti no te sana tu hermano mayor. Tú mismo haces el ejercicio de la sanación a partir de tu experiencia profunda de Dios. Es Dios sanándote y tú buscando esa sanación y permitiendo esa sanación. Pero volvamos al tema 2, salud mental. El perdón te hace más sano, física, mental, psicológica, emocionalmente. ¿Quién no quiere ser sano? Todos queremos ser sanos, perdón. Es más, en nuestras oraciones siempre pedimos la salud. Y porque sabemos que la salud es muy importante. Ahora bien,
Si todos queremos ser sanos, la pregunta es, ¿por qué no evolucionamos y por qué no nos desmarcamos de los momentos duros de la vida? ¿Por qué guardamos rencor? ¿Por qué nos llenamos de resentimiento? ¿Por qué? Entonces usted en la misa pide, ay Señor, dame la salud, pero luego sale de la Eucaristía y no resuelve sus rencores y resentimientos. Está pidiendo una cosa con la que no se está comprometiendo. Yo quiero enseñarle algo o recordarle algo. Yo sé que ustedes ya saben mucho porque son de una escuela bíblica fabulosa, fabulosa. Den gracias a Dios por esta escuela. Den gracias a Dios. Pero entonces, amén. Den la gloria al Señor por eso. Cuando alguien les hable mal de la escuela, llénense de gozo, porque lo que no es perseguido no es de Dios. Llénense de gozo, porque el Señor que nos prometió persecuciones y vida eterna, ¿verdad? Bueno, retomo el tema. Les voy a entregar este mensajito hablando de la salud. Y les estaba diciendo que cuando uno ora pidiendo algo, debe comprometerse con lo que está pidiendo. ¿Usted para qué pide? 1, para reconocer su necesidad. 2, para comprometerse con lo que está pidiendo. Y 3, para disponerse a recibir lo que está pidiendo. El Evangelio de Mateo nos enseña: pedid, buscad, tocad a la puerta, porque el que pide, el que busca, el que llama a la puerta, bellísimo, ¿cierto? Entonces usted dice, pero Pedro, a mí también me han dicho que para qué pido si Dios sabe todas mis necesidades. No importa, hay que pedir. Pero pedimos bajo estas 3 características que son muy importantes en la vida espiritual. Me comprometo con lo que estoy pidiendo. Si estoy pidiendo paz, me comprometo con la paz. Si estoy pidiendo trabajo, me comprometo con el trabajo. Si estoy pidiendo salud, me comprometo con la salud. Usted no puede pedir algo con lo que no desea comprometerse. Entonces, reconozco mi necesidad, me comprometo con lo que estoy pidiendo y luego me dispongo a recibir. ¿Cómo se dispone una persona a recibir lo que está pidiendo? ¿Ustedes saben? En obediencia. Si usted no está viviendo en obediencia, no está dispuesto a recibir lo que está pidiendo. Por eso tal vez muchas personas piden y nunca reciben. Y dicen, además, censuran a Dios y dicen, es que Dios no me quiere, no me escucha. No, Dios sí te quiere, sí te escucha, pero tú no estás dispuesto a recibir lo que estás pidiendo porque no estás viviendo ¿en qué? En obediencia. Es tan importante en la vida cristiana la obediencia, que es un principio fundamental de la salvación. Somos salvos en obediencia, en fe. Y fe no es otra cosa más que escuchar y obedecer. Vuelvo sobre este segundo punto, salud. Salud. Haga este ejercicio. Hable con alguien con quien usted tiene diferencias, dificultades, dolores, resentimientos, y que ese diálogo sea un diálogo reconstructivo, de perdón, y me cuenta cómo duerme la noche siguiente. Va a dormir como un bebé. ¿Por qué va a dormir como un bebé? Porque usted no se imagina toda la basura que le sacó a la mente y al corazón. Hay un gran teólogo, Fray Marcos Rodríguez, español, que dice que Jesús se levantaba todas las mañanas a barrer las basuritas de su corazón. Por eso nunca se le ocurrió el mal y por eso no cayó en la tentación. Y yo creo que cuando tenemos un diálogo reconstructivo, sanador, perdonador, claro, logras evacuar mucha basura que hay en tu mente y en tu corazón. Y eso alivia. ¿Eso qué? Alivia. Tan rico cuando, yo no sé si ustedes recuerdan, que las viejitas saludaban así, usted ya está aliviadita.
Usted está aliviadita. Si estamos aliviaditos. Eso alivia. ¿Qué significa aliviar? Que aligera, ¿qué? Aligera cargas. Alivia. Aligera cargas. Y qué importante es que se aligeren muchas cargas en nuestra vida. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando no perdonamos es como si lleváramos un morral lleno de papas, no de piedras, de papas. Porque al principio a usted le toca dormir con ese morral lleno de papas, comer con ese morral, irse a pasear con ese morral, irse a trabajar con ese morral, hacer ejercicio, irse al gimnasio con ese morral, ¿verdad? Se va a la Eucaristía con ese morral. El problema es que no solo va a pesar, sino que las papas se van descomponiendo, ¿cierto? Y entonces ya no solo pesan, sino que ¿qué? Huelen mal. Ese es el rencor. ¿Sabían ustedes que rencor viene del verbo rancer, que significa rancio? Significa rancio. Entonces el rencor es algo que se descompone en tu interior. Y ojo, aquí viene una cosa que es muy importante y tiene toda su lógica y todo su sentido. Algo está descompuesto, está pesando y oliendo mal dentro de ti. ¿En dónde, Pedro? En tu alma, en tu cuerpo emocional, donde quieras, como lo quieras decir, en tu interior. Y si tú no resuelves, si no logras transitar o tramitar, como suelen decir ahora, ese evento, esa situación, el cuerpo emocional un día se cansa de ese peso y de ese olor y se lo transfiere al cuerpo físico. Se lo transfiere al cuerpo físico. Entonces el cuerpo emocional dice, vea, este señor, este Jaime, vamos a ponerlo Jaime, este Jaime no va a ser capaz de tramitar esta situación que a mí me está pesando mucho y me está oliendo muy mal. Yo ya no voy a querer esto más. Entonces el cuerpo emocional levanta la mano y le dice al cuerpo físico, por favor, recíbame este peso y este mal olor. Y el cuerpo físico recibe ese peso y ese mal olor y eso se traduce ¿en qué? En enfermedad. En enfermedad. Por eso, en este segundo punto, yo les cuento. ¿Para qué perdonar? Para sanar. ¿Para qué perdonar? Para sanar. Para sanar. O para evitar enfermedades. Tercero, ¿para qué perdonar? ¿Saben? Para ser perdonados. ¿Para ser qué? Perdonados. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Recuerden esa parábola de aquel hombre que su jefe le perdonó una deuda imperdonable. Una deuda imperdonable. Y luego salió y se encontró con un compañero que le debía una chichigua. Le debía una chichigua. Y le pidió que le pagara y lo maltrató y lo humilló. Y luego el jefe se enteró. Si yo te perdoné una deuda impagable, ¿tú por qué no fuiste capaz de perdonar esa chichigua? Esa chichigua. No fuiste capaz. Y entonces lo castigó. ¿Por qué? Porque ¿para qué perdonar? Para ser perdonados. Porque si tú perdonas, recibes perdón. Que nunca olvides esto. Tú vas a recibir lo que das. Eso es un principio universal.
Y es un principio bíblico. Dad y se os dará. Os verterán una medida rebosada, colmada, remecida. Porque con la medida que midas, serás medido y con creces, con intereses, con ventaja. Entonces, si tú das perdón, recibes perdón. Como un boomerang. Así es la vida. Vas a recibir de lo que con amor seas capaz de dar. Entonces, si das perdón, recibes perdón. De eso recibimos. Hay personas que se quejan de lo que reciben y habría que preguntarles, ¿por qué se están quejando de lo que reciben? ¿Por qué más bien no evalúan y examinan lo que están dando, lo que estamos dando? ¿Qué estamos dando? Alguien alguna vez me dijo, padre, usted es una persona muy bendecida. Pues yo no entendía por qué me lo estaba diciendo. Padre, usted es una persona muy bendecida. Yo le dije, sí, soy una persona muy bendecida, pero usted ¿por qué me lo está diciendo? Y me dijo, porque usted todo el día bendice. Todo el día le piden bendiciones y usted da bendiciones. Y claro, a usted se le devuelven todas esas bendiciones que usted da. Yo no había caído en la cuenta de eso. Y dije, pero claro, por cada bendición que yo doy se me devuelven 7 bendiciones. Y yo por eso todos los días le tengo que hacer el quite a los milagros. Yo soy todo el día, ay, este milagro no. Ay, no, este no. Todo el día yo, no más milagros, por favor. No más milagros. Le tengo que hacer el quite a los milagros. Porque Dios en nuestra vida es un milagro. Alabado sea Él. Cuarto, ¿para qué perdonar? Para ser escuchados en la oración. Qué interesante esto. Que la frase de perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores está en una oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, cuando oren, digan todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Tiene su secreto que esta frase del perdón esté en la oración que Jesús les enseñó. ¿Por qué? Porque la oración y el perdón van de la mano. ¿Y por qué la oración y el perdón van de la mano? Porque si usted no perdona, su oración no llega. No llega. Porque el rencor, el resentimiento, el odio y el enojo se convierten como en un muro. Usted como si usted hiciera un muro de contención, de hormigón, de concreto. Y usted quisiera hablarle a Dios, pero tu oración no llega porque pusiste un muro. Y no porque Dios no quiera escucharte, sino porque tú con tu resentimiento, con tu ausencia de perdón, decidiste construir ese muro de contención. Y construiste ese muro de contención y entonces tu oración no llega, no es eficaz, no sucede, no es escuchada. Y yo vuelvo a repetir esto porque quiero que quede muy claro. No es que Dios no la quiera escuchar, es que tú construiste un muro para no ser escuchado. Por eso, ¿para qué perdonar, Pedro Justo? Pues claro, ¿cómo que para qué? Para que tu oración sea escuchada, para que no exista ningún muro que interfiera lo que tú le quieres contar, lo que tú le quieres decir al Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Yo consulté al Señor y Él me escuchó, me libró de todas mis ansias. Quinto, ¿para qué perdonar? Para que nuestra ofrenda sea aceptada. No boten la plata. Cuando usted va a la Eucaristía con rencor y pasan la bolsita recogiendo y usted echa su ofrenda, pero usted tiene rencores, otra platica que se perdió. Así decimos los antioqueños.
Otra platica que se perdió. Dice, Pedro, ¿cómo así? Mis 2.000 pesitos se perdieron. Sí, porque ustedes no echan sino billeticos de 2.000. Ay, más bueno cuando me puedo sacar el clavo. Delicioso. Ay, perdí esos 2.000 pesos. Claro que los perdiste porque tu ofrenda no es acepta. Padre, y mi diezmo, tu diezmo no es acepto. ¿Por qué? Si vas a presentar tu ofrenda y recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda, ve a reconciliarte y después de reconciliarte, vuelve a presentar la ofrenda. La palabra lo tiene muy claro y nos lo aclara siempre. Entonces, claro, si mi corazón está limpio, puro, si no hay rencores, resentimientos, mi ofrenda es acepta. Mi ofrenda se vuelve agradable a Dios. Porque en realidad no son cifras, no son números, es vida, es trabajo, es lo que representa nuestro esfuerzo de cada día. Entonces, llevamos 1, para estar en paz, 2, para tener salud mental, 3, para ser perdonado, 4, para ser escuchado en la oración, 5, para que mi oración sea aceptada. 6, para ser feliz. Somos más felices perdonando. Somos más felices cuando perdonamos. ¿Y por qué? Porque yo aún no conozco una persona llena de resentimientos que la esté pasando muy bien. No la pasamos bien. No la pasamos bien. Dicen que la venganza es dulce. Sí, es cierto, por un momento, pero el perdón es dulce, por siempre. Sí, puede que cuando usted se vengue de alguien, sienta momentáneamente un fresquito, momentáneo, pero el perdón te da ese fresquito siempre. Lo que la venganza te produce un fresquito momentáneo, el perdón te produce un fresquito para siempre. Y por eso somos más felices los que perdonamos. Quien no perdona se va llenando de amarguras. Se va llenando de amarguras. Se va volviendo solitario, huraño, casa sola. ¿Por qué? Porque va rompiendo y destruyendo relaciones. Y a propósito de esto de romper, destruir relaciones, les comparto esto que también puede ser un aprendizaje o hacer memoria. Hay 3 cosas muy importantes en la vida de un ser humano. 1, su relacionamiento. 2, su comportamiento. 3, su comunicación. Ustedes quieren ser felices y exitosos. Relaciónense bien, comuníquense bien, pórtense bien. Me comunico, me relaciono, me comporto. Piensa en una persona que su relacionamiento, su comportamiento y su comunicación es satisfactoria. ¿Qué clase de persona se está imaginando? Se está imaginando una persona muy feliz. Nosotros peleamos con la felicidad, y no solo personal, sino con la familiar. Ojalá ustedes al interior de ese lugar seguro llamado hogar o llamado familia, cuiden esas 3 cosas. ¿Cómo me comunico con mi pareja? ¿Cómo me comunico con mi esposa o con mi esposo? ¿Cómo me comunico con mis hijos? ¿Cómo me comunico con mis hermanos? ¿Cómo me comunico con mis padres? Comunico. Luego, ¿cómo me comporto
papás, hijos, hermanos, pareja. Y luego, ¿cómo me relaciono? Si usted tiene relaciones al interior de la familia satisfactorias, comunicación satisfactoria, comportamiento satisfactorio, usted tiene una familia satisfactoria. Necesitamos muchas familias satisfechas, felices, plenas, que los muchachos puedan decir, no veo la hora de llegar a mi casa. Qué interesante es que mi casa tiene un ambiente tan agradable que yo no veo la hora de llegar a mi casa. Porque es detestable que un muchacho diga, qué pereza llegar a mi casa. O que el esposo diga, qué pereza llegar a mi casa. O que la esposa diga eso. O que los hermanos digan eso. Que los hijos digan eso. No. Por eso, en el relacionamiento, en el comportamiento y en la comunicación, no nos debemos equivocar. No es que no nos podamos, porque sí nos equivocamos, pero debemos cuidar muchísimo esos tres elementos que hacen que nuestra familia sea una familia feliz y exitosa. Nosotros necesitamos familias muy felices, familias espirituales, familias amorosas. Y en una familia donde hay mucho amor, también hay mucho perdón. Donde hay mucho amor, también hay mucho perdón. Después de hablarles de esto, paso a familias para el perdón.